Tenemos polémicas, Francesco Gazzella. Sí, vamos a hablar de una frase que lamentablemente, Libardo, a algunos políticos les toca decirlas de vez en cuando. Y tiene que ver con esto de que no se me ha pasado por la cabeza. ¿De qué estoy hablando? Esa frase es del ministro Giorgio Jackson. ¿Y por qué? Bueno, porque algunos estaban pidiendo su renuncia. ¿Qué pasó? Bueno, es que pedir la renuncia en esta temporada... A ver, ¿qué es lo que el corazón de esta situación? ¿Qué pasó? Se le ha pedido al gobierno, se le ha pedido al presidente, se le ha pedido a los alcaldes, se le ha pedido a todo aquel funcionario público prescindencia para el 4 de septiembre. Ese es el corazón. Y prescindencia. Ya. ¿Qué significa el verbo prescindir? No participar activamente. Exacto. Traducido en simplecito. Claro. En horario de trabajo, con recursos de todos los chilenos, no hacer campaña. No ¿Qué hacer pasó? campaña. ¿Pero y qué? ¿Entonces Giorgio Jackson estaba haciendo campaña? Bueno, vamos a ver el pronunciamiento de la Contraloría General, en donde a lo menos le hace un reproche. Y es que la Contraloría llega a determinar que el ministro no está siendo prescindente. Faltó a la presidencia. O sea, le hace el reproche, pero pone para la oposición, me imagino, pone un punto en donde al tomarse el texto y el argumento de la Contraloría, lo que está diciendo es que no está siendo presidente y por lo tanto la reacción del ministro ha sido ¿cuál? Exacto, dijo esto de que no se me ha pasado por la cabeza. Pero revisemos la declaración del ministro Jackson, seguimos profundizando en esta idea de que, claro, Contraloría le dijo, señor, no está siendo lo presidente que tiene que ser. Pero entonces, le dijeron renuncie. Esto fue lo que dijo. Tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante que no se me ha pasado por la cabeza y el presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar. Bien, esas son las declaraciones que hizo a nuestro noticiero, pero veamos lo que dijo Contraloría. Veamos lo que dijo Contraloría. Si a eso ver. es lo que lo tienen aprieto. Eso, Veamos, a ver. vamos. Aquí tenemos las declaraciones de Contraloría que dice: la manera y la oportunidad en que el ministro secretario general de la presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito. Detengámonos acá porque dice, se enmarcan dentro de las atribuciones. ¿Qué quiere decir? Que él debió haber recibido ¿a qué? A los partidos que le proponen un acuerdo. Pero ¿cuál fue el error o cuál fue la situación? A ver, esto es súper Técnico. delicado y técnico, exactamente. Es muy técnico. Porque nosotros no queremos exagerar esta situación. Queremos ir de lleno a lo que pasó acá. Va. Pero antes de eso, si me permiten ustedes, en este programa hemos dicho varias veces que el gobierno de alguna manera, con su campaña de voto informado, con la idea de entregar el texto, ha jugado un poco al límite. Contraloría no le ha llamado la atención al gobierno en particular por esa campaña. Salvo ahora. Exacto. Salvo ahora. Ha jugado un poco al límite desde qué punto de vista, porque hay algunos que dicen que ya por el mero hecho de tener al presidente entregando el texto, recuerden ustedes la polémica por las firmas, claro, se está de alguna manera... en esa delgada línea de la presidencia. Efectivamente. Pero esto es otra cosa. Esto tiene que ver con un sector de la política chilena que dijo, tenemos que aprobar reformando el texto que nos han propuesto. Claro. Y el ministro en su minuto dijo, bueno, yo puedo ser de alguna forma, ¿no? Al ser el ministro secretario general de la presidencia, yo puedo ser quien reciba esos insumos para el día de mañana, porque tendrá que serlo el gobierno, el día de mañana reformar ese texto. Y ahí es cuando algunos parlamentarios de la DC dicen, a ver... Espérate, vamos a escuchar exactamente lo que dijo el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, la frase que generó la controversia y analizamos. Vamos. En el caso del apruebo, es lo que está pidiendo que los partidos puedan hacer llegar estas propuestas para que desde las Express podamos armar ¿Pero hay un marco de acción? Vamos a recibir todas las ideas y, por cierto, que queremos sacar los mínimos comunes que tú mencionas de tal forma de poder avanzar en unidad. Bien. Ya, esa es la El declaración que fondo causa la polémica. Es una declaración. Claro. Lo que la Contraloría entiende es que en la declaración del ministro hay una fuerza intencional hacia el apruebo. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se llegó, el acuerdo político que se llegó, es para posibilitar el apruebo. Claro. Y ahí es donde la Contraloría detecta que no hay la presidencia del ministro por esta declaración. Claro. Por esta O sea, declaración. ¿no debió declarar nada? No debió declarar Pero sí nada. se pudo haber reunido con los partidos. Por supuesto, en esencia, la reunión sí. Recibió el documento, vamos a recibir el documento. ¿Por qué? Porque dentro de la arquitectura política que hoy estamos, todo aquello
para uno y otro sector es que como el acuerdo político zanjó, o a lo menos buscó zanjar, muchas de las inquietudes que estaban en torno a la objeción para alcanzar el apruebo, Sí. ese acuerdo lo que hace es que despejaba ese camino. Sí. Y por lo tanto, todo lo que dice en relación a impetrar, a invocar, a hablar de ese acuerdo, conlleva apruebo. necesariamente el impulso Es tomar al una apruebo. postura respecto de Correcto. una de las... Entonces, Ahora- lo que se está objetando es la declaración del Ya. ministro. La pregunta subsiguiente es, ¿esa declaración da para que la Contraloría que hace un reproche, pero de ahí a pedir la renuncia al Claro. ministro, que es el paso siguiente, que Sí. podemos analizar? No, es que hay algunos parlamentarios, claro, que van a sacar provecho de esta situación y piden la renuncia. Yo en mi opinión, no me parece tan grave como para ir a una renuncia a un ministro, sea él o sea cualquiera. Pero de todas maneras se genera el ambiente político para que haya personas que pidan la renuncia del ministro y le están sacando cuentas más viejas, no solamente esta, evidente. Ahora, poniéndome en los zapatos del ministro, si al ministro le preguntan, oiga ministro, se está formulando un acuerdo, ¿Qué el opina? día de mañana lo tiene que encabezar el gobierno, y le dicen, bueno, ¿qué va a hacer usted? Es que la declaración nace de una pregunta. Claro, Pues, pero es que ahí está quizás la forma en que se hace esa declaración, porque lo voy a plantear por lo siguiente, porque la oposición también tiene una propuesta, en caso que gane el rechazo. Sí. Y esta propuesta, que tiene 10 Todos- puntos... todos tienen propuesta Todos aquí. tienen propuesta. Y también le Todos corresponde... tienen acuerdo. También le corresponde al secretario general de la presidencia recibir a la oposición y ver cuál es la propuesta que tiene la Claro. oposición. Pero mira, hagamos una cosa. Claro. Veamos qué opinaron algunos políticos de la oposición respecto de esta polémica y seguimos conversando. Si una autoridad quiere hacer campaña, lo puede hacer, pero dando un paso al costado. Tomen cartas en el asunto, porque la verdad que a estas alturas es insostenible mantener al ministro Jackson en su puesto. Dé un paso al costado y dé el lugar para alguien que sí esté dispuesto a cumplir las normas. ¿Dónde está entonces la superioridad moral que dice tener? Pero no solamente por esto tiene que renunciar, sino porque dejó de ser interlocutor válido en el Congreso. Ya, a ver, déjame... Oye, Iván Moreira con Ay, todo, ay, ¿ah? ay. Iván Moreira con Pero todo. sorprende menos Iván Moreira, porque uno ya lo conoce, pero podría parecer más sorprendente que Joana Pérez, diputada demócrata cristiana, aparezca ahí como parte, no es la oposición, a ver, es oposición, no es oposición, su partido Yo creo que su partido no es mira, oposición. Perdóname, yo creo que Joana Pérez Es hoy por hoy oposición. es oposición. Es que por eso Es que quiero... Ella está quiero- por el rechazo, ella fue con Sí. Erika Edo, otro parlamentario, fueron los que Exacto. llevaron este tema a la Contraloría. Sí, no, lo que te quiero decir es que solo para ponerlo bien en claro, que la derecha sea oposición, ¿cuál es la O sea, novedad? claro. Pero que la democracia cristiana, un sector sea oposición y además esté por el rechazo, por supuesto que habla de la división de un partido que históricamente ha estado más en la Oye, centroizquierda. pero ¿sabes por qué me llamó la atención la frase de Iván Moreira? Porque yo entiendo, él es bueno para la cuña, potente, sí, Iván Moreira. Sí. Pero dice, le recuerda a Jackson lo de la superioridad moral, ¿no? Ah, y por que el tiene que tema ver de con lo- esta frase, en Claro. esta conversación De que- en Twitch. Lo va a que dice- acompañar, esa frase lo va a acompañar mucho tiempo a Giorgio Jackson. Pero mire, cuando la Contraloría fue y visitó al Palacio de la Moneda, ustedes recordaron que estuvo allá, que iban a averiguar, Enviaron un equipo, abrir el claro. equipo y toda esta cosa, tocaron la puerta de la Moneda, oiga, aquí trabaja don Jackson. No, en fin, fueron a ese punto. Dije, sí, aquí trabaja, aquí no, pero en trabaja realidad don Jackson. fueron a la oficina de la ministra Vallejo. acuérdate. Aquí trabaja doña Vallejo. Bueno, en fin. Claro. Dijimos, tómese nota, dijimos, aquí trabaja. Es que tiene la Contraloría, para las personas Sí. que no saben, está al frente de la moneda. Sí. Atravesaron y toc, dijeron, toc. toc, toc. Toc, 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 aquí trabaja. Es que venimos de parte de la Contraloría. Bien, en ese momento recuerdo que dijimos lo siguiente, que era muy importante que el gobierno, los ministros, los funcionarios del Estado tuvieran en consideración la señal que lanzaba la Contraloría. Claro. Porque cuando tú te paras encima de esta línea tan delgada, que es la presidencia, porque tú puedes decir a partir de qué horas, 6 de la tarde, 5 de la tarde, que tuvieran mucho cuidado porque cualquier acto, cualquier palabra, cualquier declaración se iba a tomar y se iba a oficiar. Entonces hoy la Contraloría está convertida en el receptor de todo tipo de quejas. Y interpelada frente a eso, emite este tipo de sanción, porque es un reproche. Es una sanción, sí. Cuando te hacen un reproche, dicen, faltó a la presidencia,
te colocan inmediatamente, está faltando a lo que justamente el país está reclamando, y es que el gobierno y sus ministros y su presidente sean Pero mira, prescindentes. analicemos lo siguiente. ¿Ustedes han visto a la ministra vocera de gobierno cometer algún error en este sentido? ¿Se está cuidando más? No, lo que quiero decir con esto es que, oye... ¿En qué sentido? ¿En el tema de la presidencia? No, por el tema de la presidencia. Sí, pues, a ver, bien. es sabido, ojo, urbi et orbi, es decir, transversalmente hay una muy buena... Perdón, hay una muy buena evaluación de la performance de Camila Vallejo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nosotros como periodistas lo analizamos, porque comete muy pocos errores, comunicacionalmente hablando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor tú estás en lo correcto. Yo conozco a la asesora. Pero espérame, pensando cada palabra que dice la ministra. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ojo, que la ministra tiene oficio en esto, o sea... Pero volviendo a Jackson. ¿Por qué te lo digo? Porque si yo te pregunto, tú eres Jackson, y yo voy y te digo, ministro, ¿qué le parece los 10 puntos del acuerdo? Eso es. ¿Qué respondes tú? Yo respondería en ese momento, voy a recibir el documento y lo veo y después respondo. Oye, es que mira, lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué otra cosa? Interesante, ¿ah? Es que, pero ¿cuál es el arte de la respuesta? ¿Estás jugando al límite o no? Si esa es la pregunta. Yo diría, insisto con la imagen. Cuando yo soy presidente de la República, o Giorgio Jackson, y hago esto, yo la recibo. La pregunta es si eso es una campaña informativa, o al hacer esto, mirando a la cámara, al hacer eso, lo que estoy haciendo es campaña. ¿Qué estamos haciendo? A ver, esta es la delgada línea roja, pero si yo hago lo siguiente. A ver. Mirna. A ver, venga, pásamelo. Señora, vengo aquí a entregarle el texto de la Constitución para que usted se informe. Primero, ¿está firmado o no está firmado? No, es que no sé leer ni escribir. No, está firmado. Le vengo a entregar el texto para que usted se informe y decida votar por el apruebo o por el rechazo. Ya, muy bien. Yo digo, voy a leer la Constitución. Porque si tú dices una cosa distinta, mire, aquí le traigo lo que nos va a definir el futuro, lo que nos va a decir los próximos 50 años, lo que va a ser... Ya, pero eso están diciendo. Eso es lo que está pasando acá. Entonces ahí entra en esa delgada línea de no prescindirse. Y ya la Contraloría ha dicho, y ya la Contraloría tomó una declaración para decir que faltó a la presidencia. Es que estamos jugando al límite. Pero ¿tiene el deber el gobierno o el Estado de Chile de repartir esto? Para que todos votemos informados. No tiene el deber por lo siguiente, no tiene el deber ni la obligación porque no está en ninguna norma legal, ni en ninguna norma legal. No estando en ninguna norma legal, porque no lo está, lo que ha hecho el gobierno es tomar como elemento de difusión, que es distinto. Entonces, te hago la pregunta de otra manera. ¿Es legítimo que el gobierno entregue este documento para que votemos, según lo que ha dicho el gobierno, informados el próximo 4? Sí, si el tema es que están jugando al límite. Pero yo, para mí, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que sí se tiene que repartir, que es bueno que se reparta. Yo simplemente estoy diciendo que el acto de repartir, el acto de entregarte el texto, a mí al menos, me suena a influir hacia cierta opción más que la que no les gusta. Si tú colocas la salvedad, si tú colocas la salvedad, porque la salvedad es muy importante. Siempre, cuando uno está en una delgada línea, hay que montar la salvedad inmediatamente. Cuando hacemos la salvedad para que usted vote por el rechazo o por el apruebo, según depende de su lectura, ahí está cumpliendo la labor de información. Pero si tú eliminas u omites uno, dice no, es para que entonces el futuro de Chile está aquí, perdón, devuélveme. Es que aquí está el futuro de Chile, aquí está todo. Tú estás incidiendo a una conducta. El presidente no puede haber sido más claro en un punto de prensa hace una semana que dijo, habló de las dos opciones, dijo que son legítimas las dos. Bien, hasta ahí bien. Pero después dice inmediatamente, ojo que si gana el apruebo, nosotros tenemos un camino mucho más fácil para hacer la transformación. Y si gana el rechazo, se pone más difícil. Claro. A ver, yo no le voy a pedir al presidente Boric que no diga lo que todos sabemos. Si él está por una opción, quiere que gane esa opción. El gobierno se casó con la opción desde el punto de vista cuando dijo el programa está unido, está ligado. O sea, les conviene, pero así de manera urgente que gane la prueba.